Bendiciones, iglesia, se ven hermosos. Acá. Y yo estaba comentándole, yo dije, ay Dios mío, ¿cómo yo sigo lo que comenzó Joel? Porque esto es como que para dar la oración de salvación y despedirnos, porque recibimos desde el principio. Ay, mira, gracias. Qué bien. ¿Viste? Está haciendo caso. Ay. Bueno, gente, yo quería hablarles, ¿verdad?, sobre una historia que a mí me fascina. Y yo tenía como que un temita debajo de la manga para cuando en las reuniones de líderes comenzara el pastor a decir, te toca, pues ya tenía como que un tema debajo de la manga. Pero ese tema pues me dieron un reject. Me dijo, no vas a hablar de eso. Yo quería hablar de Mefiboset y de unas cositas que sucedieron después que pasó la historia que todos conocemos, pero en mis oraciones con el Señor, cuando tú le preguntas, dime qué quieres que tú hable o dime qué quieres que yo haga, tienes que estar dispuesto a que cuando Él te lo diga, tú cambiar, ¿verdad? Pues Él me dijo, pues no vas a hablar de Mefiboset, vas a hablar de los corazones de piedra. Y yo dije, ok, wow, pues corazones de piedra. Pues vamos a ver qué me tiene que decir acerca de eso, porque sabes que cuando uno comparte un mensaje, ese mensaje definitivamente te tiene que edificar primero a ti, te tiene que ministrar primero a ti, para que tú lo puedas compartir con los demás. Así que definitivamente tenía que ver conmigo. Y yo les quiero hablar sobre los corazones endurecidos, los corazones de piedra. Y vamos rapidito a hablar sobre lo que es el concepto de manera natural, de manera clínica. Y aquí los que trabajan en el área de la medicina me pueden entender y me pueden validar lo que encontré. Dice que un corazón endurecido, desde la perspectiva natural, es una condición que clínicamente se conoce como el síndrome de corazón rígido. ¿Okay? Y es una patología que dice que los síntomas no son específicos y por eso se hace bien difícil poderla diagnosticar. ¿Okay? También habla que esta condición es provocada por unos depósitos de una proteína anormal que se aloja en el tejido cardíaco y comienza, produce un engrosamiento. O sea que el corazón se va poniendo más grueso, más rígido. Por ende, pierde flexibilidad. El corazón es un músculo. Y el corazón pierde flexibilidad con esta condición y aunque tenga una buena fuerza de contracción, no se llena adecuadamente y la sangre disminuye. O sea que la cantidad de sangre que el corazón verá a través de las venas va a las demás partes del cuerpo, pues eso comienza a disminuir y comienzan a haber problemas cardíacos, ¿verdad? Y problemas en otros asuntos y en otras partes del cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos y decimos que alguien tiene el corazón de piedra, ¿qué nos hace pensar eso? Que es una persona que dura, insensible, pudiéramos pensar que hasta en ocasiones puede ser cruel, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el concepto bajo la perspectiva espiritual. Y mira lo que encontré. Dice que una persona con un corazón endurecido no reconoce las realidades espirituales que le rodean. ¿Ok? Un corazón endurecido puede adormecer la capacidad de una persona para percibir y entender. Así que nos va adormeciendo. Dice que una persona con un corazón endurecido no puede ver cómo Dios está orando en su situación, aunque su familia, sus pastores, sus líderes, sus amigos se lo digan. Estás ciego, no puedes ver lo que Dios está haciendo contigo o alrededor tuyo. ¿Okay? Y también encontré que un corazón endurecido puede querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Y eso a mí me trabajó, ¿verdad? Alguien con un corazón duro puede estar aquí, puede servirle a Dios, puede tener ministerios, puede tener una vida consagrada a Él, pero quiere cosas de Dios, pero no lo escucha. No está dispuesto a escucharlo. ¿Ok? Y si vamos a lo que significa el corazón endurecido, en el hebreo
dice que esto se refiere siempre al aspecto racional del ser humano. Dice que en la Biblia habla que del corazón y lo define como que es el centro del pensamiento racional y es el centro donde se genera la toma de decisiones. ¿Ok? Así que en otras palabras, cuando nosotros hablamos de un corazón endurecido, sabemos que es una persona que no está usando de manera racional sus capacidades, que no quiere entender. ¿Ok? Y cuando hablamos de eso, ¿qué pensamos? Si vamos a la Biblia y a repasar historias de la Biblia, cuando hablamos de este concepto de corazón endurecido, esta condición, ¿en quién es el personaje que pensamos? ¿En quién? En el faraón. Y eso fue lo que yo pensé cuando yo escuché, ¿verdad?, el tema, que Dios me dijo, ok, vas a hablar de esto. Y, pues el faraón. Me voy para las plagas de Egipto, cuando, ¿verdad?, tantas veces que Moisés se presentó del frente de él y él no quiso ceder ante la petición. Qué bueno que tengo papeles que imprimí el bosquejo porque el iPad no me subió. Qué bueno. Gracias, Señor. Entonces, dice que el faraón es el primero que nosotros nos viene a la mente, ¿verdad? Entonces dice que cuando la Biblia dice que el faraón endureció su corazón, significa que fue obstinado. Él se aferró desafiantemente a la postura que él tenía, a pesar de las razones y los argumentos que se le presentaron, ¿verdad? Y su actitud fue irracional. Eso lo encontramos en Éxodo 1:10, si lo tienen por ahí. Dice, ahora pues, esto no es Éxodo, pues yo lo copié mal porque es Jehová dijo a Moisés, y discúlpenme, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Qué bueno que tengo el bosquejo impreso. Pero eso lo dice, ¿verdad? Dice que el Señor, que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿ok? Las primeras veces que Moisés se presentó a donde él tuvo una actitud desafiante, pero a medida que, encontré varios estudios que decía que después de la quinta plaga fue que Dios dijo, espérate, pues yo lo voy a endurecer. Pero todo esto fue con un propósito, ¿verdad? Dios quería manifestarse mediante las señales que Dios le dio a Moisés. Vemos también otro ejemplo en la Biblia y era de otro rey. Y hablan del rey Sihón, que dice que no aceptó que Moisés y su pueblo cruzaran su país a pesar de una promesa que le había hecho para no desviarse de la ruta, ¿verdad?, cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, y de pagarles a precio de oro el agua y los alimentos que le podía suministrar mientras pasaran por su país, por su ciudad. Eso lo encontramos en Deuteronomio 2:30. Y dice, ese está bien, pero el rey Sihón se negó porque el Señor nuestro Dios hizo que se endureciera para poder destruir a Sihón con las manos de Israel, como ahora ya lo ha hecho. Así que vemos dos personajes con corazón endurecido, pero con una peculiaridad, que fue quien se los endureció, fue Dios. Dios intervino en esa situación, endureció su corazón, pero había un propósito detrás de ello, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? No te voy a hablar de estos dos personajes, esto es un preámbulo. Yo te quiero hablar de dos historias que definitivamente en muchos aspectos son historias que me identifico con ellas y que probablemente tú también te puedes identificar. Y hablo del Salmo 95. Vamos a ver si ya lo tienen. El versículo 6. Lo quiero leer en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila y rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Y voy a hacer un paréntesis aquí para poder explicar qué pasó en Meriba y en Masa. Dice en el libro de Éxodo, habla y dice que entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba.
y Meriba, que significa discusión. Así que allí hubo prueba y hubo discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Así que en este salmo nos están hablando de que nosotros nos acerquemos a Dios, que lo adoremos, que nos inclinemos ante Él y que no tengamos el corazón endurecido como lo tuvo Israel en aquellos dos lugares. Seguimos con el 9 y dice, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se alejan de mí y rehúsan hacer lo que digo. Y lo tuve que leer varias veces. Yo dije, ok, ¿qué tú me estás diciendo aquí? A mí, que yo puedo aplicar de esto para mí. Mira, la historia habla que el pueblo de Israel, cuando Moisés los liberta, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo, vieron ese impresionante milagro que yo digo es uno de los milagros más espectaculares que, ¿verdad?, que la Biblia nos relata, porque tú estar frente a un mar y verlo abrirse y caminar en seco, porque la Biblia dice que ninguno se ahogó ni se mojaron ni nada, caminaron en seco, ¿ok? Y luego de haber pasado ese milagro tan sobrenatural, llegaron al desierto y ahí comenzaron a quejarse. Y ahí comenzaron a ver lo que carecían, ¿verdad? De las cosas, de las necesidades. Y dice que eso sucedió pocos días después de haber cruzado el Mar Rojo. Comenzaron a quejarse y le decían a Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué nos trajiste aquí en el desierto? ¿Para que nos muramos? De verdad, ¿para eso nos sacaste de Egipto? Donde allá estábamos relativamente bien, teníamos comida, teníamos casa, teníamos agua, relativamente las comodidades, ¿verdad? Así que comienza la queja en ese pueblo. De hecho, le dicen, oye, pero ¿y dónde está el supuesto Dios tuyo? ¿Dónde está Dios? El que te dijo a ti que nos sacaras de donde estábamos. Porque yo no lo veo, ya arrancamos mal. Así fue el pueblo de Israel. Entonces, nada, vayan haciendo relación a ver en qué momento nos parecemos a ellos. Así que el pueblo comenzó con una queja. Y dentro de la condición de un corazón endurecido hay 3 síntomas. Y el primer síntoma que se asoma es la queja. Mira, el pueblo de Israel pensó que Dios debía hacer las cosas a su manera y en el tiempo de ellos. ¿Ok? Y hoy, 2023 años después, nos parecemos al pueblo de Israel. Pensamos que Dios tiene que obrar a nuestra forma, a nuestro tiempo, que de hecho, de que nos conceda todo lo que nosotros le pedimos. ¿Ok? Y nos encerramos en un mundo relativamente egoísta, que solamente buscamos nuestra satisfacción personal. ¿Ok? Buscamos el alivio, buscamos en todo momento tener un beneficio para nosotros. Y cuando no lo tenemos, nos quejamos, ¿verdad? Y la queja no soluciona nada, sino por el contrario, quejarte te impide disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Quejarte te impide disfrutar de los milagros y de las promesas que Dios tiene para ti. Así que mientras tú te estás quejando, te vas a estar concentrando en todo momento de lo malo. En lo malo, en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que no te ha pasado, en lo que te negaron, en lo que no has alcanzado. Y no te permite ver todo lo que has logrado, lo bueno que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Y las cosas buenas que sí has logrado. Así que el segundo síntoma que se asoma después de después que te quejas, te alejas. Y dice, no, de verdad yo estoy bien, yo me alejo, ¿sabes qué? Para no pecar. Mejor yo me alejo. Mejor alguien me hizo algo mal, me hirió, me lastimó, pues mira, pues yo me alejo de esa persona de verdad para no sacar mi vieja criatura y no decirle 2 o 3. Sí, eso funciona, en ocasiones funciona, ¿verdad? Porque no todo el tiempo vamos a estar pegados a una persona que nos hiere. Pero realmente
alejarte es un mecanismo de defensa. Alejarte te impide confrontar. Alejarte te impide, ¿verdad?, tener esa persona de frente o el problema o la situación que estás pasando de frente y te va desviando del propósito porque te encierras en ti mismo y que ese tema no se vuelva a tocar. Pero está ahí, la situación está ahí. Así que cuando te alejas, llega el desánimo, te desconectas de tu propósito y tomar distancia no soluciona, te calma, pero no te soluciona el problema. ¿Ok? Así que el momento de tu tomar distancia tiene que ser algo temporal, no puede ser permanente, porque necesitas enfrentar el problema, necesitas confrontar. Así que el tercer síntoma, luego que te alejas, es la desobediencia. Y tú dirás, ¿cómo? Mira, permíteme recordarte que desobedecer es cuando nosotros queremos anteponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Él. ¿Ok? Cuando nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, en palabras boricua, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y muchas veces nos volvemos insensibles, nos volvemos egoístas, nos volvemos, ¿verdad?, que somos el centro de todo el mundo y que el mundo tiene que girar alrededor nuestro. Y estamos mal. De hecho, la Biblia habla que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado y es desobediencia, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás desobedeciendo. Así que dentro de todo esto, de este panorama, ¿verdad?, de una condición de un corazón endurecido, vemos que los síntomas llegan de manera sigilosa. ¿Ok? La queja llega de manera sigilosa, también es contagiosa. ¿Ok? Y progresiva. Los tres síntomas: te quejas, te aíslas y desobedeces. Y eso empieza sigilosamente, se contagia y progresa. O simplemente piensen en una fila. Nosotros sabemos de hacer muchas filas largas. Desde el huracán María para acá, ¿verdad?, hemos aprendido a llegar a un lugar y a hacer fila. Pero piensen en una fila que alguien nada más, que la persona que te vaya a atender sea súper lenta y que alguien nada más ni hable, nada más haga una mirada como que, ADH, ¿verdad? Y entonces por ahí es como con un efecto dominó en cadena, porque entonces empieza la de atrás, ¿verdad? Yo no sé qué le pasa a ella, diatre. Y se ponen a hablar y mira la hora que es. Y están hablando ahí de verdad y no atienden. Y la otra de atrás, sí, entonces sigue, se contagió, ¿verdad? Empezó sigiloso con una mirada. Te contagiaste porque ya la de atrás está hablando, ¿ok? Y entonces el de más atrás, que es bien altanero, ahí llega lo progresivo y dice, ¡mira, avanza! ¿Entiendes? Le tira un gritito como que, ¡hey! ¿Qué pasó? Dale. Y le hace con el reloj así. Claro, ahí llegan los comentarios fuera de lugar y se acaldean los ánimos y todo eso. Pero es lo mismo, pasa así mismo. Esos son los síntomas. Sigilosamente, una mirada, una queja, un comentario, te contagiaste y mira, se prendió aquello en llama. Se prendió el fuego. Y nada, no va a cambiar, punto. O sea, aunque te quejes, no va a cambiar. Peor, exacto, como dice Pablo. Así que vemos que el pueblo de Israel se negó a obedecer a Dios, a pesar de todo lo que ellos habían visto. Oye, porque las manifestaciones más espectaculares de Dios las vivió Israel. ¿Sabe? Vio abrirse el mar rojo. Tuvieron frío, una columna de fuego, tuvieron hambre, maná y codornices, tenían sed, salió agua de la peña. O sea, ¿qué más? ¿Qué más Dios podía haber hecho con ellos? Pero ¿sabes qué? Dentro de toda esta situación, dentro de toda su desobediencia, acarrearon unas consecuencias, ¿verdad? Y es que toda una generación no logró llegar a su propósito, no logró llegar y entrar a la tierra prometida. Así que con esto, por favor, no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Israel, porque hay un propósito con todo lo que pasamos. ¿Sabes qué? Nos va a tocar pasar por el desierto.
nos va a tocar. Yo quisiera decirte algo diferente, pero no lo puedo decir. Todos vamos a llegar al desierto. Si en algún momento vamos a estar ahí. Hay algunos, ¿verdad?, que la estadía les va a tomar quizás días, otros meses, temporadas, años, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a ser la estadía, pero de que vamos a pasar, lo vamos a pasar, ¿ok? La única esperanza que hay es que cuando entramos en ese momento, en ese desierto, no vamos solos. Él está con nosotros, Él va al frente de nosotros y esa es su promesa. Amén. La segunda historia que les quiero compartir está en Marcos capítulo 8. Vamos a ver si la tienen. Y la quiero leer en la versión Nueva Biblia Viva, porque pues es parte de verdad, se asemeja a los conceptos que quiero traerles. Marcos 8, y le voy a leer rapidito lo que sucedió en esa historia. Mira, dice, en aquellos días de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, yo siento compasión de la gente porque llevan 3 días aquí y se les ha acabado la comida. Si los envío sin comer, se desmayarán en el camino porque muchos han venido de lejos. Y en un lugar desierto como este, ¿dónde se podrá encontrar alimento para darles de comer? Protestaron los discípulos. ¿Okay? ¿Cuántos panes tiene?, le dijo Jesús. Les preguntó. Y los discípulos respondieron, 7. Esto es otro evento aparte de la alimentación de los 5,000. Ya Jesús había hecho otro milagro, ¿verdad? Donde había multiplicado los panes y los peces. Esto es otro evento. O sea que pongan en perspectiva que ya los discípulos habían visto el milagro que había pasado con lo mismo. ¿Ok? Pero miren lo que dice. ¿Cuántos panes tiene? 7, respondieron. Pidió a la multitud que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió y los fue pasando a los discípulos. Los discípulos a su vez los fueron distribuyendo. Encontraron también unos pescaditos, Jesús los bendijo y pidió a los discípulos que los repartieran. Así que todos comieron y se hartaron, todos, ¿ok? Al terminar, recogieron 7 cestas de alimentos que sobraron. Y eran como 4,000 que comieron. Con 7 panes, 4,000 y sobraron. ¿Ok? Y después Jesús los despidió. Esta parte me fascina. Acto seguido se embarcó con sus discípulos hasta la región de Dalmanuta. Y allí llegaron los fariseos y empezaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba le dijeron, haz una señal en el cielo. Y él suspirando, me encanta Jesús, porque si Jesús hubiese sido puertorriqueño, ustedes saben la actitud de él, como que ya vienen estos a fastidiar otra vez. Porque ahí dice que él suspirando profundamente. O sea, es como que, ay Dios mío, Señor. ¿Por qué pide esta gente una señal? Les aseguro que no se le dará ninguna. Eso fue como que, créanse lo que yo le voy a dar una señal. De verdad, no me van a coger aquí. Entonces Jesús les dejó y se embarcó de nuevo. Esta vez fue al otro lado del lago y los discípulos se les olvidó comprar alimentos antes de salir y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, cuidado con la levadura del rey Herodes y la de los fariseos. Y yo me hice una pregunta y dije, pero ¿por qué Jesús le habrá dicho esto? O sea, como que no había relación. Porque él les salió con eso, ¿verdad? Porque sabemos que se encontraron a los fariseos y que ya que venían como que a fastidiar a que le enseñara, o sea, como que ponerlo a prueba, enséñame que los milagros, enséñame que de verdad tú eres hijo de Dios, y él les pichó, ¿verdad? Pero ahora le dice a los discípulos, cuidado con la levadura del rey Herodes y los fariseos. Y mira lo que significa, ¿verdad? Esta intervención. Mira, habla de la levadura y para los que no conocen qué es la levadura, ella está compuesta de hongos microscópicos y sirve para fermentar el cuerpo con que se mezcla. O sea que cuando tú le echas levadura a algo, cambia su composición o estado natural, y ahí me lo puede decir Aidita, que ella es repostera, ¿verdad que sí? Pues tú le echas levadura a algo y se infla. ¿Ok? Entonces aquí Jesús lo que se estaba refiriendo era que desde una perspectiva espiritual es que la levadura se extiende por toda la masa, cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado. Cuando el pecado entra en nosotros,
te cambia tu composición natural. Te cambia tu estado natural. ¿Ok? Lo que Dios diseñó para ti, lo transvira. ¿Ok? Lo daña. Dice que tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente. Es como cuando, y tú lo puedes decir, yo creo que eso es una medida que le echan, pero si tú ves que no se infla, como que le echan un poquito más, o no sé, ¿verdad? Perdón, hay que dejarlo reposar, ¿verdad? Pues se va inflando o se va incrementando gradualmente. Y los dos actúan, o sea, la levadura y el pecado, actúa de forma invisible. Volvemos a lo mismo, son sigilosos. ¿Ok? No lo ves. Bien tranquilito, bien sensible. ¿Ok? Dice que nos vamos al 16. Los discípulos volvían y se preguntaban intrigados, ¿será que él se refiere a que no se nos olvidó comprar pan? Piensan, o sea, los discípulos, o sea, mi amor, estás acabando de salir de un milagro de multiplicación con 7 panes y tú estás pensando que Jesús te está diciendo que eso va a pasar porque se te olvidó comprar pan. ¿Es en serio? De verdad, cuando tú estás andando con el Dios de la provisión. Wow, el 17 dice, Jesús sabía lo que estaba comentando, les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. ¿Tienen el corazón endurecido? Eso fue lo que les dijo Jesús. En la versión Palabra de Dios para Todos, cuando tengan oportunidad, búsquenla. En esa versión, Jesús le dice, ¿son así de brutos? En serio, de verdad. La pueden buscar, le dice, así sale en esa versión. Son así de brutos, le dice a los discípulos. ¿Ok? Así que el corazón endurecido nos hace ser así. Mira, el 18 dice, le sigue diciendo, ¿acaso tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan? ¿Ya no se acuerdan de que alimenté a 5,000 hombres con 5 panes? ¿Cuántas cestas sobraron? Y ellos, 12. Y por lo menos que había, se acordaban de lo que sobraron. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿qué sobró? 7 cestas. Entonces respondieron, ¿y todavía no entienden? O sea, mire, déjame hacer un paréntesis, yo amo los memes. Y de verdad, uno de los memes que a mí de verdad me da causa mucha gracia, es bien bobo, pero cada vez que lo veo me da mucha gracia. No sé si ustedes han visto una señora, una doñita, con un gato. Y ella como que le está enseñando al gato, ¿sabe? Como que ¿cuánto es 2 por 2? Y el gato le dice 4, ¿sabe? Sale como que el gato le contesta 4 y ella le dice, ¿y por qué escribiste 7? ¿Entiendes? O sea, es como que, ¿cuánto es esto? O sea, ustedes no vieron cuánto yo alimenté a 5,000. Ok, ¿y cuántas canastas sobraron? 12. O sea, eso fue lo que sucedió allí. Se le está diciendo, gente, tú no acabaste de salir, ¿sabes? Estabas conmigo, tú viste lo que pasó. Pero los discípulos no entendían, ¿ok? Ellos estaban preocupados porque habían olvidado y que comprar pan, porque habían olvidado comprar alimentos. Entonces ellos pensaban que Jesús le estaba diciendo eso, lo de la levadura por eso. Y era claro que ninguno de ellos había terminado de entender la magnitud de lo que había sucedido. Se les había olvidado. Jesús les cuestiona sobre la dureza de su corazón. Y es ahí donde nosotros podemos entender que cuando tenemos el corazón endurecido, nos impide ver, nos impide entender, nos impide escuchar y recordar. ¿Ok? Así que olvídense del faraón. Estamos hablando de aquí. Estamos hablando a la gente que caminó con Jesús. Estamos hablando a la gente que le sirve a Jesús. A la gente que tiene ministerio, que tiene dones, que Dios los usa. Y que cuando nosotros se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón se endurece, nos incapacita de ver lo que Él hace por nosotros. Así que definitivamente esto nos pasa a todos. Yo no creo que yo sea la única que a mí me pase esto. A todos nos pasa. Nos olvidamos de cómo Dios nos ha bendecido y de lo que ha hecho por nosotros. Olvidamos la palabra que nos ministran
domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Olvidamos las promesas que Él ha hecho, que las que todavía no has cumplido, si Él te lo prometió, tú lo vas a ver, Él lo va a cumplir, ¿ok? Olvidamos las oraciones contestadas. Tenemos una oración que todavía no ha llegado la respuesta, pero nos olvidamos que hemos hecho 2 o 3 más y sí Él no las contestó. ¿Entiendes? Entonces, todas estas cosas nos abruman, todas estas cosas nos impiden ver el propósito de Dios. Todas estas cosas nos llevan a un estado donde nuestro corazón se endurece, donde nuestro corazón comienza a cerrarse a las posibilidades que Dios tiene para nosotros. Y vemos que estas 2 historias que yo les compartí se dan en épocas diferentes y en escenarios totalmente diferentes. Una la encontramos en el Antiguo Testamento y la otra nos encontramos en el Nuevo, que estaba Jesús. ¿Ok? Una de ellas fue en el desierto. El desierto fue el escenario. El desierto fue la plataforma que el pueblo de Israel pasó, ¿verdad?, para que su corazón se endureciera. Y yo te pregunto hoy, cuando hemos estado en el desierto, ¿se nos ha endurecido el corazón? Cuando estamos en la dificultad, de verdad, realmente confiamos en Dios, vemos su mano, nos acordamos de lo que Él ha dicho, o seguimos quejándonos, o nos aislamos, o desobedecemos. Eso le pasó al pueblo de Israel, donde comenzaron a quejarse porque los habían sacado de su zona de comodidad. Que la zona de comodidad de ellos era ¿qué? La esclavitud. No había nada cómodo en eso. Pero ellos pensaban que Moisés los había sacado de un lugar a otro para dejarlos morir. Nunca entendieron el propósito. ¿Ok? Y la Biblia relata que esta generación no logró entrar a la tierra prometida porque no pudieron creer, no pudieron tener fe. En la otra historia vemos a los discípulos en un escenario donde acababa de pasar un milagro, donde Dios se había manifestado con un milagro de provisión, pero se encuentran pensando en la necesidad. Se encontraron pensando en la escasez. Ellos entendían que solamente tenían un pan cuando se montaron en la barca, pero se les olvidó lo que Dios había hecho hace horas. Se les olvidó. Y la escasez provocó en ellos que se olvidaran que ellos andaban con el Dios de la provisión, con el Dios de los milagros. La necesidad nos hace hacer así. Muchas veces se nos olvida que el mes pasado nos sacó de un problema y volvemos a estar nerviosos el próximo mes por lo mismo. Lo hablábamos en estos días. Tuvimos una conversación donde le dije a una persona, ten paz. Y ella me dijo, diatre, sí, se me olvida que 2 o 3 meses atrás estuve en una situación y Dios proveyó. Y vuelvo otra vez y me preocupo. Y eso nos pasa, porque es nuestra naturaleza. Pero realmente tenemos que hacer conciencia de que realmente Dios está con nosotros. Que cuando llega el miedo, que cuando llega la preocupación, que cuando llega la persecución, cuando llega la escasez, la necesidad, la enfermedad, Él va a estar allí. Él va a estar allí. Mira lo que dice Mateo 6:31. Dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Y no es casualidad que este año nosotros comenzamos con ese lema, Dios primero. No es casualidad, en Dios no hay casualidades. En Dios no hay, todo está totalmente orquestado, todo tiene un propósito. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que cuando lo tenemos a Él en primer lugar, todo, pero es que todo lo demás llega. Todo lo demás Él lo suple. Mira lo que dice Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios,
Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Entonces, qué difícil se nos hace entender esto. Qué difícil se nos hace entender cuando estamos frente al problema, cuando estamos frente a la necesidad, cuando estamos frente a la situación, a la enfermedad. No podemos ser de memoria corta y tenemos que realmente pensar y recordar que Dios ha dicho que va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Así que después de todo esto, nosotros podemos entender que Jesús, ¿verdad? Él no solamente interactuó con los duros de corazón, sino que también Él murió por ellos. Para eso hay esperanza. Hay esperanza. Y yo decía, ok, tú me estás hablando de los corazones duros. Y yo me puedo identificar con estas historias, porque he tenido mis momentos que no me acuerdo de lo que Él me ha prometido. Y que la dificultad me nubla el entendimiento. Y muchas veces me hace pensar que estoy sola. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Dice que tener un corazón endurecido es una condición espiritual. Y cuando hablamos que es una condición espiritual, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar esto? Con armas ¿qué? Espirituales. No hay otra forma. Y el arma más poderosa es la oración. Y yo les invito a hacer la oración como lo que está en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, y es uno de los versículos que a mí me fascina y me parece que él habló sobre eso durante su enseñanza. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero. Identificamos síntomas que nos estamos endureciendo. ¿Sabes qué? Hay que orar. Dime, examíname. Dime qué yo tengo aquí, de verdad. Enséñame, ayúdame a identificar lo que tú no vas a usar en mí para que lo saques. Para que tú saques de mí lo que realmente no sirve. ¿Ok? Y dime si mi conducta no te agrada. Dime si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy viendo, si lo que estoy hablando, si con quienes me estoy juntando, si mis acciones no te agradan. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Enséñame, guíame, moldéame. Como decía Joel, pon en la mesa todo lo que tú no puedes dejar solo. Entrega, aún aquello que nos duele. Aún aquello con lo que queremos aferrarnos. Hay solución para esta condición. No, Dios no nos deja ahí. Dios no nos da una pela bien brutal y después nos deja tirado en el piso. No. Hay una solución para esto. Mira, y vemos cuál es la solución y lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Y lo hablamos en Ezequiel, lo vemos en Ezequiel 11:19. Mira lo que dice aquí. Les daré un solo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones tiernos, llenos de amor por Dios, hacia Dios, para que puedan seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo y yo seré su Dios. Así que esa es la solución. Eso es lo que Dios puede hacer por ti. Eso es lo que Él está dispuesto a hacer por mí. Esto es lo que Él me ministró. Aquí fue hasta donde Él me quiso llevar. ¿Ok? Y esto fue lo que Él realmente está dispuesto a hacer por ti. Y lo que Él quiere hacer por mí hoy. Él no quiere remendar tu corazón. El corazón es una de las cosas que no se restaura. El corazón se cambia. Él lo cambia. Él te pone uno nuevo. Él no lo remienda. Él dice que realmente para poder quitar lo que no sirve de nosotros, lo tiene que cambiar y ponerte uno nuevo. Y cosas como las que antes quizás no te importaban, con un corazón nuevo, te importan. Eres más sensible, escuchas la voz de Él. Estás dispuesto a cuando Él te dice no, esperar.
Cuando Él te dice muévete, moverte. Cuando Él te dice alíñate, te alineas. Cuando Él te dice yo he puesto mis talentos, yo te he dado dones, te he dado talentos, úsalos. Por encima de cualquier circunstancia, tú aprendas a utilizarlo. Porque Él es quien nos da y nos quita también. Y cuando nosotros realmente le pedimos al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra naturaleza pecaminosa, que nos ponga un corazón nuevo, tenemos que aceptar a que Él nos guíe. Y tenemos que aceptar a que tenemos que seguir sus instrucciones. Y con un corazón nuevo no nos va a pesar. No nos va a pesar. La Biblia dice que ligera es su carga, ¿verdad? Que su yugo es fácil de llevar. Así que cuando tenemos ese corazón dispuesto a seguir sus instrucciones, no nos va a pesar eso. Yo les invito hoy, y si se quieren poner de pie conmigo, a que nosotros examinemos nuestra vida, que nosotros examinemos nuestra condición espiritual y le pidamos al Señor que examine nuestro corazón, que saque de él aquello que no vaya a utilizar, que ponga a prueba nuestros pensamientos. Y en esta semana, la nación de Estados Unidos y todas las partes, ¿verdad?, del mundo a donde ha corrido esa noticia de la Universidad de Kentucky, nos está dando avisos de que el Espíritu Santo ciertamente se está manifestando, de que realmente se acercan tiempos de avivamiento, de un avivamiento real. Pero eso pasa cuando hay corazones genuinos, cuando hay corazones dispuestos a entregarlo todo, cuando hay corazones dispuestos a dejar que el Señor los moldee, corazones dispuestos a seguir sus enseñanzas y a que están dispuestos a que el Señor deseche de sus vidas lo que no sirve, lo que no funciona. Yo les invito hoy a que nosotros meditemos en esto. Eso que está pasando en Kentucky puede pasar aquí. Yo no tengo, a mí no me cabe la menor duda que eso puede pasar en Puerto Rico, en Carolina, en nuestra iglesia, en nuestra casa. ¿Okay? Porque hay un solo ingrediente: corazones dispuestos a adorarle, corazones dispuestos a entregarse, a dejar que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que Él quiera. Que no haya protagonismos. Una de las reseñas de este evento es que lo están cuidando tanto que han habido ministros que se han acercado a querer tomar parte y le han dicho, no, el protagonista, que es el Espíritu Santo. No hace falta predicadores, no hace falta ministros de renombre. En una universidad, en una clase de religión, ¿verdad? Me parece que fue en una capilla. Allí llegó el Espíritu Santo. Y llevan días. Y hay gente que hace filas, pero kilométricas para llegar. Bajo frío, lluvia, con hambre, con condiciones incómodas, pero gente sedienta a experimentar lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Así que, para cerrar la transmisión y que en algún momento los que nos están viendo puedan acompañarnos en esta gran oración, que es una oración bien sencilla, pero que nos cambia de un estado de muerte a una vida eterna. Y la repiten conmigo, digan: Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego hoy mi corazón. Te pido que me des uno nuevo, un corazón sensible a ti, que pueda escuchar tu voz y que pueda seguir tus mandamientos. Espíritu Santo, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.